Buenos días a todos, me llamo Ana de la Puente y vamos a hacer, el seminario de hoy es Wynekea, hazlo tú mismo, huella de carbono en la bodega. Bueno, pues, ¿qué es la huella de carbono? Es la afección al cambio climático que suponen las acciones humanas. En el entorno que nos ocupa, que sería el entorno de una bodega, tendríamos dos tipos de huella de carbono. Por una parte, tendríamos la huella de carbono de la bodega, que sería aquellos impactos ambientales centrados en cambio climático que se causan durante la actividad normal de una bodega en un único año. Y luego tendríamos la huella de carbono de los vinos, que es algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la huella de carbono de los vinos implica todo el proceso de elaboración desde el campo, pasando por la bodega, la posterior distribución de los vinos, el propio consumo, porque muchas veces no tenemos en cuenta que sí que se realiza una refrigeración por parte de los usuarios previa al consumo, y el fin de vida. Es decir, el fin de vida significa qué ocurre con los residuos del embalaje, con la botella, los palés, las cajas, una vez que ese usuario ya ha consumido el vino. Eso sería el ciclo de vida, completo del vino. La huella de carbono de los vinos, por tanto, es algo mucho más complejo que una huella de carbono de bodega. Normalmente una huella de carbono de bodega se certifica con alcance 1+2, que para aquellos que no sepáis es simplemente aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en la propia bodega o como consecuencia de un consumo energético realizado dentro de la propia bodega. Sin embargo, cuando hablamos de huella de carbono de vinos, no tenemos en cuenta alcances. Hablamos de todo el ciclo de vida, tanto de lo que maneja la propia bodega, que serían las emisiones, como os comentaba, causadas por el uso de combustibles dentro de la bodega o en el campo, como todas aquellas cosas que van por arriba, aguas arriba, que sería, pues, por ejemplo, la fabricación del combustible que estamos utilizando, o del fertilizante que vamos a echar en el campo, hasta todo lo que viene aguas abajo, es decir, todo aquello que ya no controlamos, como a dónde vierte ese residuo de caja o de botella de vino, el usuario final que va a consumir el vino, ¿vale? Digamos entonces que la huella de carbono de los vinos es algo mucho más complejo que la huella de carbono de bodega. Nosotros llevamos muchos años trabajando en la consultoría de cálculo de huella de carbono y vimos que quizás para esto es mucho más sencillo para una bodega, pero la huella de carbono de vinos, es francamente difícil asumirla por una bodega. Normalmente, ¿qué hace una bodega que quiere calcular la huella de carbono de un vino? Bueno, pues generalmente contrata una consultora externa. Esta consultora externa lo que supone es un sobrecoste bastante amplio, de un rango medio amplio para la bodega, aparte del coste de certificación que luego tendremos. Otra de las maneras es emplear un software gratuito. Hay muchos software en Internet, de la Organización Internacional del Vino, de un montón de empresas que han desarrollado software. Muchos de ellos son genéricos, otros de ellos son dedicados en exclusiva al vino, como el que os comentaba, pero todos ellos tienen en común que no son certificables, es decir, que nos pueden dar un valor que no se puede demostrar de ninguna manera si hemos seguido un procedimiento correcto, si lo hemos medido, y que de cara a mercados exteriores no tienen ninguna validez. También tendríamos otra tercera opción, que es que la propia bodega compre un software de análisis de ciclo de vida que te puede sacar la huella de carbono. Eso lo que supone es que tengas que tener en la bodega una persona no solo especialista en la huella de carbono, sino que además sea especialista en análisis de ciclo de vida. Y como nos podemos imaginar, en nuestro país está al alcance de muy pocas bodegas. Por eso surge Wynekea como alternativa a todas las otras opciones que tenemos. ¿Por qué podría estar una bodega interesada en calcular la huella de carbono de sus vinos? En un primer momento, por la visibilidad. Al final, es otra variable más que estás ofreciendo a los futuros clientes. Si vas a realizar muchas exportaciones, hay países extranjeros en los cuales está francamente muy bien valorado, o incluso clientes que los están exigiendo un cálculo de huella de carbono que ya esté verificado. Para anticiparse a futuros mercados, ahora todos tenemos en
realmente la pirámide nutricional que vemos en todos los productos que consumimos y no es tan descartable por las políticas que se están siguiendo en Europa, que dentro de unos cuantos años podamos tener lo mismo con huella de carbono. Por tanto, aquellas empresas, aquellas bodegas que ya estén trabajando en esta materia y que lo tengan interiorizado y sistematizado, tienen muchos puntos ganados sobre otras bodegas. Y el último, y para mí el más importante, el compromiso medioambiental de la bodega. Está claro que en huella de carbono quienes más tienen que comunicar son aquellos que mejor lo están haciendo. Winekia, que es nuestro software de cálculo de huella de carbono para bodegas, se caracteriza por 3 cosas. Es sencilla, es intuitiva y es económica. Lo que pretendemos es que sean las propias bodegas las que gestionen su huella de carbono. Lo mismo que tienen un programa de gestión para saber qué tienen en el almacén en cada momento o llevan un registro en Excel o en el cuaderno de campo, pues Winekia se trataría de lo mismo. Es muy sencillo de utilizar, no se piden más datos aquellos de los que maneja el propio bodeguero. En el caso de que no haya datos alternativos, Winekia tiene una base de datos por defecto muy amplia, de la cual simplemente con marcar una casilla por defecto, como os enseñaré ahora, se adoptará ese valor y simplifica mucho los tiempos de cumplimentación. No solo permite realizar un cálculo de huella de carbono único, sino que se simplifica mucho más su uso cuantas más huellas de carbono calcula la propia bodega. Se pueden reducir los tiempos hasta en un 90%. Voy a compartir con vosotros mi escritorio y vamos a entrar en la aplicación de Winekia. Esta es la entrada de Winekia. Nos conectamos y tenemos 2 partes. Por un lado, tenemos un repositorio de datos de bodega. Esta es la única información que hay que rellenar de manera, pues invirtiendo un poquito de tiempo, porque es la que recoge todos aquellos datos de la propia bodega y del campo. Solamente se tienen que introducir una única vez. Es decir, los datos, por ejemplo, correspondientes a una parcela, vamos a ver qué información tiene, solamente los meteremos en una única ocasión, ¿vale? Esta información solamente veis que es información que todo el mundo dispone, superficie, la propiedad, la ubicación. Para aquellas cosas que no se conocen, existe un valor por defecto. Vamos a ver en concreto, por ejemplo, una de maquinaria agrícola para que podáis ver qué tipo de información se solicita. Estas serían las máquinas que tenéis para el campo. La potencia, bueno, en caso de que no se tenga el valor de la potencia de la maquinaria, eso no debería impedir calcular una huella de carbono, sino que nosotros tenemos una base de datos por detrás que ya nos dice, según datos verificados, en este caso, por ejemplo, serían del Magrama, cuál es la potencia habitual en las prepodadoras. Si seleccionamos, por ejemplo, un vehículo agrícola, ya no nos pedirá un vehículo tractor. En este caso, es una máquina que va arrastrada por un tractor que ya hemos dado de alta. Es información que todos manejáis, el combustible habitual, etcétera. Por ejemplo, vamos a abrir un elemento fitosanitario. Vamos a añadir un nuevo elemento fitosanitario. Por ejemplo, vamos a buscar un Melody Combi. Lo seleccionaríamos. Me pide el nombre para guardar. Lo guardo. Y automáticamente se me carga con los datos que tiene el Magrama en su base de datos con toda la composición. Me ha dado un recuerdo indicándome que sí que la composición me la ha cogido correctamente del Magrama, pero que hay cosas que tengo que rellenar. ¿Qué cosas debe rellenar en este caso? Pues, por ejemplo, la disolución. Tendría que rellenar de dónde voy a coger el producto. Tendría que rellenar, por ejemplo, el envase del producto. En caso de que ahora mismo compre el producto, pero no tenga delante el dato de en qué tipo de envase, siempre puedo marcar valor por defecto que me está cogiendo datos estadísticos del tipo de envase. Lo mismo para el material. De esta manera, le guardaría los datos y ya tengo un nuevo producto añadido.
El resto de los datos, como veis, son habituales de lo que tenemos en la bodega, pues las bombas, los depósitos. Wyneckia permite añadir uva que ya ha sido comprada. Si tenemos el valor de la huella de carbono de esa uva, nos lo cogerá. En caso de que no nos lo hayan facilitado, tendrá por defecto el empleo de vinos de mezcla, coadyuvantes. Aquí veis, por ejemplo, material de envasado, información. Y por último, esta sí que será la única parte que tendríamos que rellenar todos los años, que serían los consumos energéticos que tenemos en bodega, en campo y el consumo del agua. Como veis, son valores bastante habituales. Una vez hecho el trabajo de complementar la información de la bodega, que no tiene por qué ser de toda la bodega, sino solo de los vinos que vayamos a certificar, es decir, si solo queremos certificar un vino que proceda de 2 parcelas, pues solamente rellenaremos la información relativa a esas 2 parcelas. Una vez hecho eso, vamos a pasar a la parte de huellas. Aquí están recopiladas, tenemos una pequeña selección de huellas que hemos calculado previamente y yo lo que voy a hacer es para que veáis que una huella se puede partir de cero, una huella de carbono, o podemos crearla. A la hora de crear podemos empezar completamente en blanco o, por ejemplo, tenemos aquí unos vinos prototípicos. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un blanco joven, con fecha hoy mismo. Y podréis ver que lo que hace estos vinos prototípicos es que ya nos rellena toda la información a un blanco estándar. Luego nosotros la podemos modificar, pero ya tenemos un trabajo de complementación de información ya realizado. ¿Ves? Nos ha rellenado que es un blanco joven, un vino tranquilo, deberíamos indicar el grado alcohólico, cuánto tiempo pasa en bodega en elaboración. Aquí veis, esto es información para el cálculo de la Wyneckia. Calcula no solo botellas de vino, sino que calcula graneles, envasados, una partida de vino que tengamos que hayamos realizado parte a granel, parte envasado, porque eso no debería delimitar la huella de carbono. En este caso, por ejemplo, vamos a poner que tiene un único envase. Vamos a certificar, también nos da la posibilidad de certificar un envase de vino o 1 litro de vino. Y como veis, no solamente la típica botella, sino también tenemos bag-in-box, brick, lata, distintos tipos de envases. Y lo bueno que tiene Wyneckia es que al ser una plataforma online, lo que vamos haciendo es actualizarlo a la demanda de los propios bodegueros. Según nos vayáis indicando, bueno, pues ha salido un nuevo envase, bueno, pues lo podremos tener en cuenta y lo actualizaremos de una manera mucho más rápida. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 1 litro de vino. Y como veis, podemos elegir entre 3 protocolos, que son los actuales para huella de carbono, el HG Protocol, la ISO 14067 o la PAS 2050. Wyneckia calcula sobre los 3 protocolos, es decir, toda la información que introduzcamos en Wyneckia, los cálculos se realizan independientemente para los 3 protocolos y luego en el último momento nosotros decidiremos según qué protocolo el certificado de huella de carbono, según el que más nos interese, pero de esa manera evitamos tener pensado de antemano qué protocolo es el que vamos a aplicar. Vamos a añadir una parcela muy rápidamente, por comparación, y vamos a decir que el año anterior y el año actual hicimos lo mismo. Veis aquí que aparece BAC, significa vino a certificar. Vamos a suponer que el 100% del vino de esta parcela, del vino que vamos a certificar, procede de esta parcela. Si necesitamos añadir otra parcela más, porque solamente un 40% viene de esta y un 60% de esta, pues así lo haremos. Voy a guardar, aunque falten datos de momento. Vamos a volver. Y lo que quiero que veáis ahora es lo que ha ocurrido con este vino que hemos realizado. Vamos a ver cómo se nos ha creado el mapa de procesos. ¿Qué es el mapa de procesos? El mapa de procesos son todas aquellas fases por las que pasa un vino desde que cambiamos el uso del suelo, que sería la parte de implantación, es decir, desde el momento en que igual teníamos un
un bosque y hemos arrancado los árboles y hemos plantado viñedos, si nos aplica dentro de los primeros 20 años, eso tiene en cuenta para huella de carbono, hasta, bueno, pues lo que veis, el cultivo, la producción, el envasado, la distribución, todo ello nos va apareciendo aquí en la parte derecha en forma de árbol. Como os comentaba, ya nos ha prerellenado todos los procesos en el orden en el que normalmente se suele para un vino blanco. Pero claro, aquí cada uno tiene su manera de elaboración y puede que una bodega no realice el desfangado, no lo realice justo en este momento o que no tenga un sangrado, ¿vale? Podría ocurrir. Bueno, pues es tan sencillo como eliminar las fases. En este caso, por ejemplo, nos ha cargado todas las fases de cultivo en el campo. Bueno, pues vamos a decir que no tiene abonado, perdón, no tiene abonado verde, no tiene cubierta vegetal. Y nosotros lo que sí que hacemos normalmente es colocar los fitosanitarios antes que el riego. Los subimos, ya se nos han pasado arriba. Imaginaos que por error elimino la vendimia. Bueno, pues como veis, ha desaparecido. Y aquí en la parte izquierda tenemos todos los posibles procesos por los que se pasa. En este caso solamente tendría que añadir vendimia, me aparece como cambio sin guardar. Le doy un segundito y ya me lo carga. Lo podría subir, bajar. Como veis, tenemos muchísimos, incluso algunos de los cuales no están admitidos por denominaciones de origen, pero es que Wyneckia lo que quiere hacer es un poquito abarcar todos los tipos distintos de vinos existentes en el mercado y, bueno, sin restricciones a prácticas de una denominación o de otra, para tener, bueno, pues para poder llegar a la mayor cantidad posible de bodegas. Como veis, tenemos algunos procesos como sería la adición de alcohol, maceración carbónica, que igual son más distintos, luego otros que son más habituales, la fermentación maloláctica, incluso hay procesos de cupás, sangrados escurridos, fermentación, prensados por fermentación, prensados habituales, desfangados, crianzas en barricas, en depósito. Como veis, un listado bastante amplio. En envasado, todas las acciones. Y lo que haríamos sería ir colocándolas aquí a la derecha. Como ya tenemos este mapa prerellenado, pues vamos a pasar sin más a un ejemplo de huella de carbono. Veo que me estoy extendiendo un poco más de lo que querría, así que voy a ir rápido. Una vez que ya hemos determinado el mapa de procesos, que ya sabemos cuáles son las acciones que tiene nuestro vido, cómo le vamos a tratar, vamos a ver qué rellenamos. Por ejemplo, para la parte de implantación no tenemos que cumplimentar nada. Pinchamos aquí y no se nos despliega ningún desplegable. Eso es porque con la información que hemos añadido cuando rellenamos los datos de la bodega, Wyneckia ya calcula sola. No nos hace falta introducir ninguna información adicional. Por ejemplo, en el caso de una poda, añadiríamos la que viene. Solo se me despliega, como he dicho, que la uva de este vino viene de esta parcela, solo se me despliega esa parcela para seleccionar. Práctica realizada, veis que aparece en verde. La información que aparece en verde es información adicional. También tenemos guiones que nos van indicando con la pequeña i información sobre cómo hay que rellenar Wyneckia. El tipo de labor, bueno, pues si fuera una labor mecánica, me aparecerían todas aquellas maquinarias de campo que tengo introducidas. Como es una labor manual, vamos a seleccionar las tijeras eléctricas con las cuales estoy cortando. ¿Vale? Restos de poda, diría que los vendo a un tercero y son los de esa parcela. Como veis, también hay una amplia opción de qué se hace con esos restos de poda. También tenemos la posibilidad de subir archivos. Subir archivos significa que podemos tener guardado dentro de la aplicación aquella información que luego nos va a pedir la entidad certificadora para verificar la huella de carbono. Por ejemplo, para garantizar que se ha realizado una acción de poda, podemos adjuntar la página del cuaderno de campo en la cual aparece esa acción. ¿De acuerdo? Sería tan sencillo como darle a examinar y podríamos seleccionar el archivo a subir. Vamos a ver, por ejemplo, una fermentación alcohólica en depósito. Bueno, si no guardo esto, tendría que darle a guardar para grabar los datos. Vamos a dar una fermentación alcohólica en depósito para que veáis. Quizás esta ya sería un poquito más compleja. Porcentaje de vino a certificar que he sometido a la acción de
graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque podríamos tener una fermentación parcial. En este caso vamos a suponer que es el 100%, que dura 10 días. Vamos a seleccionar un depósito. En este caso vamos a decir, por ejemplo, que toda la fermentación son depósitos de 15.000 litros. El 100%, se refrigera o se calienta así, se limpia después de la fase, no. Número de depósitos, podemos optar entre decir que efectivamente nosotros sabemos que todo el vino a certificar nos ocupa 15 depósitos de esta capacidad, bueno, mucha capacidad sería, poner 2 depósitos de esta capacidad, o en función de la producción que nosotros hemos indicado, podemos dar un valor por defecto que ya nos lo marcaría. Al final, la casilla por defecto sirve para hacer un preasesoramiento sin tener que introducir muchos datos, o en los casos en los que efectivamente no tengamos información, pues tirar de terceros. Podemos añadir otro depósito, podríamos seleccionar que en vez del 100%, el 30% procede de este depósito, el otro 70% se realiza en depósitos más pequeños. Remontados, bueno, pues vamos a decir que sí que he remontado en el depósito de 15.000 litros y se realiza un remontado. ¿Vale? Nos pediría la bomba de remontado, la seleccionaríamos, etcétera. Hay cosas que nos pide, por ejemplo, el porcentaje de fermentación, que en este caso es el 100%, la cantidad de azúcar en la fase. Como ya hemos dado grado alcohólico, podría tirar datos por defecto, pero en caso contrario podemos siempre indicar la cantidad de azúcar. Esto es para las emisiones de CO2. Y aquí vemos que tenemos los coadyuvantes. En esta fase vamos a introducir un coadyuvante que es el Nutriferm. Está en estado sólido y vamos a colocar 4 gramos por hectolitro. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que resulta que la persona que está complementando esto no se acuerda exactamente de cuál es el nombre comercial y lo está rellenando de otra manera. Bueno, pues lo que podríamos hacer no es complementarlo por datos, por productos comerciales, sino por sugeridos. Wyneckia nos ofrece para todas las fases de proceso de bodega, nos sugiere qué coadyuvantes son habitualmente introducidos. En este caso el Nutrifen es fosfato amónico y en su mayoría y levaduras. Bueno, pues cogeríamos el fosfato amónico, señalaríamos que está en estado sólido y pondríamos la disolución. Si no sabe la persona la disolución a la que sigue, puede usar el valor por defecto que le aporta un valor habitual de la cantidad de fosfato amónico que se echa en esta fase. Iríamos luego a levaduras, veis que ya nos dice, en esta fase se suele utilizar levaduras. Seleccionaríamos las levaduras y marcaríamos la casilla por defecto. Y ya lo último que tendríamos que complementar esta fase es de las más largas, por eso os la he seleccionado para que veáis que, bueno, que la información no es nada difícil de complementar. Pues se generan borras, pero no se sabe cuántas. Bueno, pues marcamos casilla por defecto y el destino para el residuo yo sé que se vende alcoholera. Perfecto. Guardaría los datos y continuaríamos. Vamos a pasar a una fase de envasado. Para que veáis una máquina, llegaríamos a la fase de llenado del envase, lo mismo nos pediría el flujo, nos pediría si estamos acondicionando térmicamente, porque en ocasiones, según el tipo de proceso, interesa acondicionar térmicamente lo que es la sala de envasado, en este caso no. Tendríamos, por ejemplo, una máquina, claro, el llenado nos lo realiza una máquina. ¿Qué máquina? Bueno, pues seleccionamos la máquina. La embotelladora es una embotelladora que cierra. El 100% del vino es embotellado con esta máquina. Y aquí veis que hay una pregunta. ¿Esta máquina es la misma que la del proceso anterior? Ambos procesos. En el caso del cierre, si estuviéramos en la fase de cierre, seleccionaríamos si lo que nos hace es que nos junta los procesos de llenado y cierre, se entiende que se están realizando con la misma máquina, ya nos aparecería en ese caso la embotelladora de cierre como predeterminada y lo que hace es el consumo energético nos lo está separando en 2 fases, de tal manera que ya sabremos que para el llenado se realiza el 50% o proporcional de consumo energético y para el cierre lo mismo.
Seleccionaremos el envase, como veis, en distintos formatos. En este caso vamos a coger, a ver, una botella normal de color blanco. Y el porcentaje de vino que lleva este envase seleccionaremos 100%. No hay coadyuvantes en este caso. Con los envases rotos, ¿qué hago? Pues hago un reciclaje. Ya está. Ya tendríamos guardada esta fase. Y luego, como os comentaba, bueno, pues terminaremos de envasarlo y lo mandaremos a distribución. En distribución nosotros tenemos almacenados todos aquellos clientes a los cuales les vamos mandando la información, la información, nuestro vino. Como veis aquí, en este caso tenemos un destino a Alemania. Vamos a suponer que solo el 15% va a Alemania. Cargaríamos un nuevo transporte, se nos añade aquí atrás. Vamos a decir que el resto, si hemos quitado un 10% de vino embotellado en volumen, perdón, en volumen, no en porcentaje, el resto lo estoy haciendo en porcentaje, va un 10% cerca y ya, a ver, con solo un clic habríamos cambiado el perfil de salida de nuestro vino. Lo mismo, guardaríamos los datos y una vez hecho esto, la parte de consumo ocurre lo mismo que para implantación, consumo y fin de vida. No se pueden incorporar datos porque ya están, todos los datos que necesita Widekia ya están añadidos, no se pide nada de lo que es necesario. Y daríamos a calcular la huella. Voy a calcular una que ya tengo cumplimentada al 100%. Nos saltan unas alertas. Bueno, pues Winekia lo que hace es saca más alertas. Cada vez que ve algo que le puede interesar a la persona, le saca una alerta. En este caso nos dice que falta el logo de la denominación, que no lo hemos adjuntado. Bueno, pues no pasa nada. Me va a poder calcular perfectamente sin el logo de la denominación. Y también falta que le aportemos una imagen del vino. Bueno, pues no pasa nada. Asumimos que va a faltar eso. Nos avisa de que en la fase de desfangado no hemos seleccionado la opción dinámico. Eso es porque hemos seleccionado en este caso un desfangado estático. Entonces nos dice, si has seleccionado un desfangado estático, no vamos a coger ninguna maquinaria. Bueno, pues perfecto, no he rellenado, no he cumplimentado ninguna maquinaria y calcula. El cálculo se realiza aproximadamente en como mucho 10 segundos. Y calcula, como comentaba, mediante los 3 protocolos. Lo que pasa es que a la hora de aparecer en pantalla solo marca según el protocolo seleccionado al principio, pero el informe lo imprime en los 3 protocolos. Vamos a verlo. Acudimos a los resultados. Y me saca una pantalla resumen. Bueno, en esta pantalla se aportaría información sobre aquellos datos que nosotros hemos ido seleccionando para complementar aspectos del informe como temas de calidad de datos. Entonces, bueno, ya nos aparece precumplimentado. Siempre que se puede, Winekia precumplimenta la información. En este caso, nos dice que hay información sobre la fase de cultivo del campo, la parte de poda. Las hemos sacado de anotaciones de cuaderno de campo. Que no sea así, bueno, pues las iremos seleccionando, pero en principio ya aparece todo preseleccionado. Tenemos 3 tipos de protocolos con los cuales lanzar el cálculo y nos avisa de cuál sería la huella de carbono. Esto sería un resumen y luego en función de cada una de las fases y nos calcula también de 3 maneras, de la cuna a la tumba, es decir, esto es teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del vino, la implantación, el cultivo, bodega, distribución, consumo y fin de vida, solo de la cuna a la puerta, es decir, desde que hasta que sale de nuestras instalaciones de la bodega, o de la cuna a la puerta, es decir, solo lo que se realiza en la parte de producción y de envasado. No lo del campo, no lo de lo posterior, la venta y distribución, sino con el fin de saber, bueno, pues qué es lo que está viendo en la parte de... Y también nos ofrece un resumen por cada una de las etapas. Podemos elegir el protocolo con el que imprimirlo, vamos a sacar la ISO y le damos a ver el informe. Y ya nos aparecería en pantalla todo un informe de huella de carbono conforme a la información que hemos ido aportando.
sigue este informe, como hemos dicho que lo vamos a calcular con la ISO 14067, sigue toda la información, recoge cada uno de los puntos que obliga la ISO 14067 y va dando las explicaciones de cómo hemos hecho desde Winekia la metodología de cálculo de huella de carbono. Si cambiáramos por un casual el protocolo, si queréis luego lo hago, vamos a ver cómo toda la literatura se ve cambiada. Son las reglas de corte, procesos atribuibles, un mapa de procesos nos presenta una descripción de cada una de las fases del campo. Como veo que voy un poquito tarde, voy a ir avanzando. ¿Qué se tiene en cuenta? Por ejemplo, en las emisiones indirectas de N2O. Es decir, explica toda la metodología de tal manera que la certificadora ya tiene esa información y el propio bodeguero, como veis, solo ha tenido que aportar datos de los cuales dispone la bodega. Bueno, como veis, no es un documento pequeño, sino que tiene toda la información, análisis de sensibilidad, etcétera, que exigen cada una de las certificaciones. Y pinchando en este botón nos lo podríamos descargar en PDF. Vamos a ir para atrás. Vamos a pinchar para que nos lo calcule con la PAS, por ejemplo, y veremos el informe. Y como veis, la literatura habrá cambiado, nos irá diciendo a la hora de hacer todas las líneas, las reglas de corte, los procesos atribuibles y tal, ya nos indica qué es lo que va diciendo la PAS, es decir, toda la literatura se ve afectada para cada uno de los protocolos. Vamos a volver y para finalizar, ya os he enseñado que solamente hay que alimentar el repositorio de datos de la bodega una única vez, salvo aquellos datos anuales que suponen muy poco esfuerzo. Hemos visto cómo se alimentaría una huella de carbono normal de una bodega y veremos qué tiene que hacer de un año para otro. Por ejemplo, si en un año determinado he realizado la huella de carbono de este vino, para otro año le daré a copiar. Tendré duplicada esa huella de carbono, la pondré de y ya directamente lo que tendría que hacer sería modificar aquellos procesos o aquellas fechas que se vean afectadas. Pues, por ejemplo, cambiaría la añada, cambiaría en poda la fecha de realización de la poda, pero, por ejemplo, bueno, pues esto lo cambiaría, pero la maquinaria, utilizando la misma maquinaria, no me afecta. Y si las parcelas son las mismas, las parcelas de las que procede el vino son exactamente las mismas que las anteriores, tampoco lo cambiaría. Y esto, en principio, es cómo funciona Winekia. Y, bueno, pues espero que os haya gustado la presentación. Me he extendido quizás un poquito más de lo que me habría gustado, pero, bueno, creo que espero que haya quedado clara la diferencia entre la huella de carbono de organización, la huella de carbono de vino y las distintas alternativas que existen ahora mismo en el mercado. Estamos en contacto y muchas gracias a todos por haber asistido esta tarde. Hasta luego.